Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un castillo. Estamos alucinando. No podemos hablar fuerte porque hay vecinos y está totalmente oscuro. Así que acompáñame atento. Veo contigo desde el principio, ¿vale? Esto. Mirad la chimenea. Mirad. Dios mío, niños. Mirad la chimenea. Allí tenemos que no parece. Me pensaba que era una puerta, pero no es una puerta. Mirad qué mesa. Me he quedado los guantes, me he quedado sin guantes. Mirad esto que está tallado en la pared. Allí tenemos a Germán. Está súper oscuro, mis apasionados. Mira, qué lámpara. Mirad el mueble. ¿Esto qué es? ¡Oh, es un piano! No. Mirad el piano. Vamos a ir bastante rápido, ¿vale? Vamos. Mira qué bonito. ¿Dónde está la ventana? ¿Qué de muebles aquí apilados? Viajamos al corazón de Francia para encontrar este misterioso castillo construido en el siglo XV. Sus orígenes son un tanto desconcertantes, ya que a pesar de ser uno de los castillos más antiguos de la zona, apenas hemos encontrado documentación sobre los primeros propietarios que vivieron en una época en la que Francia estaba inmersa en la Guerra de los 100 años. Una larga y devastadora guerra que duró más de un siglo y tuvo un impacto profundo en la sociedad y en la economía del país. Los dueños de este sitio de cuento de hadas también vivieron grandes avances culturales, provenientes del resurgimiento del Renacimiento francés, una época de importante creatividad artística y literaria. No podemos dejar de lado que también compartieron época con una figura emblemática, Juana de Arco, quien lideró a las fuerzas francesas a la victoria en varias batallas importantes contra los ingleses. No deja de sorprender que un castillo que se construyó en este complejo contexto histórico, logrando sobrevivir más que dignamente a lo largo de varios siglos, haya acabado incautado por las autoridades. Una locura. Vamos a hacer un recorrido por los pasillos de este castillo mientras desgranamos su historia. ¿Te apuntas? Estoy impresionada. Este mueble me gusta muchísimo. Hemos entrado por ahí. Mirad aquí. Este mueble aquí. Oh, qué bonito. Con los caballos aquí. Caballo y el león. Qué mueble, pero es que estoy sin palabras, Dios mío.
Dios, mis apasionados, mirad. Mirad, mirad qué pasote. Mirad qué mueble. Estamos sin palabras. Mirad qué bonito. Qué pasada. Mira, este tocaba la flauta. Tocaba la flauta. Qué mueble más bonito. Pero, este... ¡Oh! La silla esta. ¡Hola! ¡Qué preciosidad! Han tirado la lámpara, qué bonita. A ver si la puedo poner. No, se cae. Me falta algo. Oh, qué pena. No podemos ponerla. ¿Y esta silla? Madre mía, qué bonita. ¿De qué castillo? ¿Sabes de qué año es? Tenemos que investigar. Vamos a investigar. Verás. A pesar del avance de las sociedades, la agricultura sigue siendo uno de los principales pilares de muchas economías. Por más ordenadores, móviles e internet que tengamos, el campo es de donde salen muchos de los alimentos tan necesarios para la vida. Algo que no ha cambiado a lo largo de los siglos. Esto lo sabía muy bien la familia que estableció una fortuna con la compra y el cultivo de terrenos que vivió hace más de 500 años. Familia a la que llamaremos de forma hipotética los Tudor. Los Tudor supieron sacar partido al particular tipo de tierra y clima de la zona donde estaban asentados, ideales para el cultivo de la vid. Dado que en Europa del siglo XV era muy popular el vino dulce, se metieron de lleno en su producción, lo que les generó una importante fuente de ingresos. El negocio iba viento en popa. Compraron terrenos y más terrenos. Trabajaban en el campo, contrataban jornaleros y contribuían al desarrollo económico de la región. Así que decidieron asentarse en pleno corazón de sus propiedades, haciendo lo que inicialmente fue una gran casa fortificada. Sí, fortificada. En el siglo XV no era precisamente una época en la que hacer castillos de naipes. O tenías un buen lugar donde residir los embistes de otros terratenientes ansiosos de poder, o incluso tropas extranjeras en busca de conquistas, o estabas jodido. Y así es como vio la luz la primera edificación que acabaría siendo un castillo de película, aunque todavía le quedaba un buen camino por transitar para ver su máximo esplendor.
¿Has visto la alfombra? ¿Dónde estás? ¡Hola! Son habitaciones. Pero qué pasada. ¿Qué peste huele aquí? Ah, Dios, qué piste. Esto era uno. Habían hecho hotel o algo, ¿eh? Qué peste, tío. No os podéis imaginar. Es que mirad cómo está la pared. Hay una puerta. Dios. Este es el cuarto de baño. ¿Qué pasote? Hola, pero qué pasada. Mirad la bañera. Aquí está el bate. Este sí tiene bate. Pedazo de araña, tío. ¿Cuántas escaleras más tiene esto? Es que mirad. ¿Ves? Tiene todo. ¡Qué bonito, tío! Este es azul. Aquí donde la veis hace redondita. Y la puerta. Esto es una locura, estoy sin palabras, nene. Entre el cansancio que llevamos el día de hoy ya, estamos cansaditos. Mira, sí, mira la puerta allá arriba. Preciosa, ¿eh? Sí. Y aquí pues entramos pues a otro cuarto de baño. Ah, pero este tiene bañera. ¡Hala, qué bonito! Se han llevado los cristales, ¿eh? Mira la bañera. Vamos, vamos. La producción de vinos de alta calidad de la zona le otorgó un gran prestigio, que por cierto se mantiene en nuestros días. Los terrenos se convirtieron en ansiados objetos de deseo de otros terratenientes adinerados que luchaban entre ellos, procurando arrancar unas hectáreas a sus vecinos a golpe de dinero o de argucias.
El contexto político de los siglos venideros a la construcción de la casa fortificada no fueron fáciles. Las luchas de poder y las guerras eran una constante con la que tenían que lidiar los agricultores, algo a la que no fueron ajenos el linaje de los Tudor. En el siglo XVII, visto que el negocio seguía siendo fuerte y todo indicaba a que iría en aumento, decidieron proteger mejor la que fuera su casa y bodega, ampliando la vivienda y construyendo torreones defensivos que, más que darle un aspecto semejante a los castillos más clásicos, le dio un aire de castillo de cuento de hadas, aunque probablemente esas ampliaciones cumplieran ambas funciones. Todo iba viento en popa. En el siglo XVIII, el linaje de los Tudor amplió nuevamente sus terrenos. Eran imparables. Durante todo este tiempo, el castillo cambió de nombre hasta en 3 ocasiones. Eran pequeñas variaciones, y no sabemos a qué se deben, aunque en una versión romántica e idealista nos gusta pensar que fueron nuevos bautizos, un nuevo renacer tras cada ampliación. Todavía le quedaba un bautizo más. Seguramente nadie pensó, en aquellos entonces, que este nuevo cambio de nombre sería también su condena. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, el váter por un lado. Tiene la bañera y sin palabras. Dios, mira. Doble, ¿eh? Mirad la bañera. ¿Qué pasó, tío? Esta es igual que la otra. Está la ventana, me voy de ahí. Ahí han roto un cuadro ahí. ¿Sabéis? Voy a cerrar esta de este armario. Hola. Y este. Se ha abierto la puerta. Está bufada. Un momento que se ha apasionado la luz. ¿Qué es esto? ¿Otra habitación? ¿Sabéis? Este es un laberinto, ¿eh? Mientras los Tudor seguían produciendo vino y viviendo su flamante castillo, el tiempo iba pasando. Así, a lo tonto, llegamos al siglo XIX, época en la que la burguesía francesa se vio sumergida en una corriente romántica de preservación de patrimonio histórico y cultural, lo que llevó a muchos propietarios de mansiones, castillos y palacios a emprender importantes reformas para la restauración y conservación de su patrimonio. Los Tudor no podían ser menos.
así que se sumaron a esa corriente y se metieron de lleno en una restauración y redecoración de su... Los Tudor no podían ser menos, así que se sumaron a esa corriente y se metieron de lleno en una restauración y redecoración de su castillo. Por aquel entonces recibió el nombre con el que se le conoce actualmente, el nombre con el que pasó de la opulencia a su incautación y finalmente a su abandono. Se trata de una interesante historia que merece un desarrollo más extenso del tiempo que queda de vídeo, así que te la contaremos en una segunda parte, mientras seguimos visitando las estancias de este sitio tan cargado de historia.